¿Qué tiene en común una religión que comenzó hace más de 2500 años con un príncipe que dejó atrás todo lo que conocía, con las millones de personas que hoy practican sus enseñanzas en todos los rincones del mundo? Imagina que un hombre, un príncipe indio llamado Siddhartha Gautama, tras alcanzar la iluminación bajo un árbol, empezó a compartir con el mundo una sabiduría que, poco después, evolucionaría en una de las religiones más influyentes del planeta. Sin embargo, lo que pocos saben es que el budismo, tal como lo conocemos hoy, no fue una única enseñanza, sino que pasó por varias transformaciones, adaptaciones y bifurcaciones que dieron lugar a una gran diversidad de ramas. ¿Qué sucedió para que el budismo, una tradición nacida en la India, se transformara en lo que conocemos hoy? La historia de la evolución del budismo no solo es fascinante, sino que está llena de giros inesperados. De hecho, el budismo comenzó como una doctrina relativamente sencilla, centrada en las enseñanzas de Buda sobre la iluminación, pero con el paso del tiempo y su expansión por Asia, fue adaptándose y tomando formas muy diferentes. En este video vamos a descubrir cómo, a lo largo de los siglos, surgieron distintas ramas del budismo que hoy existen: el Theravada, el Mahayana, el Vajrayana y muchas otras. Pero lo más interesante es entender por qué se dieron estas transformaciones. ¿Qué fue lo que provocó estas divisiones? ¿Fue la interpretación de los textos sagrados, las influencias culturales y políticas, o algo más profundo y humano? Aunque el budismo tiene un núcleo común de principios, su evolución a lo largo del tiempo es un claro ejemplo de cómo una doctrina puede evolucionar para adaptarse a nuevas realidades. Por ejemplo, uno de los factores más sorprendentes en esta evolución fue la propagación del budismo fuera de la India. A medida que los misioneros budistas llegaron a nuevas tierras, el budismo no solo se transmitió, sino que también se transformó. Desde el momento en que el emperador Ashoka, en el siglo III a.C., envió a sus misioneros a lugares como Sri Lanka, el budismo comenzó a adoptar diferentes formas, influenciado por las culturas locales. Además, la llegada del budismo a lugares como China y Japón en siglos posteriores permitió que esta doctrina se fusionara con otras religiones y filosofías como el taoísmo y el confucianismo. Por ejemplo, el budismo Mahayana, que surgió en la India, encontró un terreno fértil en China, donde sus enseñanzas se expandieron y mutaron en lo que hoy conocemos como el budismo Chan, que más tarde se transformó en el famoso Zen japonés. Pero, ¿cómo se produjo esta transformación? ¿Por qué no se mantuvo el budismo de forma uniforme en todas las regiones? Uno de los elementos más interesantes de la historia del budismo es el papel que jugó la figura de Buda. Mientras que en la tradición Theravada, que es la forma más cercana al budismo original, Buda es visto como un hombre sabio que alcanzó la iluminación en otras ramas, como el Mahayana. Buda es considerado una figura divina, con la capacidad de ayudar a todos los seres a alcanzar la liberación. Este cambio en la percepción de Buda es un ejemplo de cómo el budismo se adaptó y transformó para responder a las necesidades espirituales y filosóficas de diferentes pueblos. De hecho, el budismo ha pasado por varias fases de expansión, desde su inicio en la India hasta llegar a Occidente en los últimos siglos.
Aunque muchos lo asocian con prácticas de meditación y filosofía, lo cierto es que el budismo ha influido enormemente en las artes, la cultura y la política a lo largo de la historia. En países como Tailandia, Birmania y Sri Lanka, el budismo ha sido un pilar de la identidad cultural y política. En otras regiones, como el Tíbet, el budismo no solo ha sido una religión, sino también una forma de vida que incorpora una visión del mundo profundamente espiritual. Entonces, ¿qué hizo que el budismo se ramificara en tantas direcciones? ¿Y por qué estas diferentes ramas siguen existiendo hoy en día? La respuesta está en las respuestas filosóficas, las decisiones políticas y las influencias culturales que el budismo experimentó a medida que se expandía. Y tal vez lo más intrigante es que, a pesar de todas las divergencias, todas las ramas del budismo buscan lo mismo, la iluminación. Pero, ¿qué significa esto exactamente y por qué el camino hacia la iluminación no es el mismo para todos? A lo largo de este video, exploraremos cómo surgieron estas ramas, qué las diferencia y cómo la práctica budista ha seguido evolucionando. Veremos cómo el budismo, aunque comenzó como una búsqueda espiritual personal, se ha convertido en una de las religiones más diversas y ricas en historia. Quédate con nosotros, porque vamos a profundizar en la evolución de una tradición espiritual que sigue siendo relevante hoy en día. El origen del budismo, las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Para comprender la evolución del budismo, es esencial empezar desde su origen. Todo comenzó con Siddhartha Gautama, el hombre que se convertiría en el Buda. Nació alrededor del año 563 a.C., en lo que hoy es Nepal, en una familia real. Su vida en palacio, rodeado de lujos y comodidades, le ofreció una visión muy diferente de la vida en comparación con las dificultades que experimentaban las personas fuera de los muros del reino. Sin embargo, fue precisamente la confrontación con las realidades del sufrimiento humano lo que lo impulsó a cuestionar el sentido de la vida. A la edad de 29 años, Siddhartha decidió abandonar su vida de lujo para embarcarse en una búsqueda espiritual. En sus viajes, se encontró con la enfermedad, la vejez y la muerte, lo que lo llenó de una profunda angustia. Estos encuentros lo llevaron a la reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento humano. Fue en su meditación profunda bajo el árbol Bodhi en el estado actual de Bihar, India, que alcanzó la iluminación, una experiencia en la que entendió las causas del sufrimiento y la forma en que se podía superar. El Buda no solo alcanzó la iluminación, sino que descubrió un camino hacia la liberación del sufrimiento, un camino que él mismo detalló en las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Las 4 nobles verdades son la existencia del sufrimiento, dukkha. Todo en la vida está marcado por el sufrimiento, ya sea físico o emocional. La vida está plagada de dolor debido a la naturaleza impermanente de las cosas. La causa del sufrimiento, tanja. El sufrimiento proviene del deseo y el apego, ya sea hacia cosas materiales, emociones o incluso a nuestra propia identidad. Al desear cosas que son impermanentes, inevitablemente experimentamos sufrimiento. La cesación del sufrimiento, nirvana. Es posible alcanzar un estado de liberación del sufrimiento, el nirvana, que es el fin del ciclo de renacimiento y sufrimiento.
el camino hacia la cesación del sufrimiento. El camino para alcanzar la iluminación es el noble camino óctuple, que incluye prácticas como la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la conducta correcta, la meditación correcta y otras. Estas enseñanzas constituyen la base fundamental del budismo. Sin embargo, a medida que el budismo se extendió fuera de la India, los primeros seguidores comenzaron a interpretar y aplicar estos principios de maneras diversas. La interpretación de las enseñanzas de Buda fue influenciada por diversos factores, como la cultura local, la política, la filosofía y las condiciones sociales. De esta manera, surgieron las primeras divisiones dentro del budismo. La división entre Theravada y Mahayana. El primer gran cisma. A partir del siglo III a.C., con la expansión del budismo fuera de la India, comenzó a cristalizarse la primera gran división en la tradición budista. Esta división se dio entre dos grandes corrientes, el Theravada y el Mahayana. Ambas ramas comparten los principios básicos del budismo, pero difieren profundamente en su enfoque y en su interpretación de las enseñanzas de Buda. Theravada, la enseñanza de los ancianos. El Theravada, que significa la enseñanza de los ancianos, es considerado el enfoque más cercano a la enseñanza original de Siddhartha Gautama. Se basa principalmente en los sutras Pali, que son textos budistas escritos en Pali, un idioma antiguo relacionado con el sánscrito. Los seguidores del Theravada creen que el camino hacia la iluminación es individual y requiere una práctica estricta de meditación, ética y disciplina personal. En esta tradición, el objetivo final es alcanzar el estado de Arhat, una persona que ha logrado la iluminación y la liberación del sufrimiento, pero que no busca ayudar a otros en su camino hacia la iluminación. El Theravada se mantiene principalmente en el sudeste asiático, especialmente en países como Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Myanmar, Laos y Camboya. En estas regiones, el monasticismo juega un papel fundamental. Los monjes y monjas son vistos como los principales guardianes de las enseñanzas originales de Buda y son responsables de mantener la tradición. La comunidad laica, por su parte, apoya a los monásticos y sigue sus enseñanzas en la vida diaria. Mahayana, el gran vehículo. El Mahayana, que significa el gran vehículo, surgió en el norte de la India aproximadamente en el siglo I después de Cristo, aunque su consolidación ocurrió más tarde en China y otras partes de Asia. El Mahayana se caracteriza por un enfoque más inclusivo, y su objetivo no es solo la iluminación individual, sino también la iluminación de todos los seres. Los seguidores del Mahayana creen que el Buda no solo fue un ser humano que alcanzó la iluminación, sino una figura trascendental que puede ayudar a todos los seres a alcanzar la liberación. Una de las principales características del Mahayana es el concepto del Bodhisattva, un ser iluminado que, en lugar de entrar en el nirvana, elige permanecer en el ciclo de renacimiento para ayudar a otros a alcanzar la iluminación. Los bodhisattvas son venerados en el Mahayana y figuras como Avalokiteshvara y Manjushri se consideran seres con gran compasión y sabiduría. En el Mahayana, además, los sutras se diversifican.
Los textos más importantes son los Sutras Mahayana, que incluyen enseñanzas más elaboradas y detalladas que los Sutras Pali del Theravada. Estas enseñanzas no solo se enfocan en la práctica personal de la meditación, sino que también abordan la compasión y la sabiduría como caminos para la liberación. A lo largo de los siglos, el Mahayana se expandió por toda Asia, llegando a China, Corea, Japón, Vietnam y más allá. El budismo Chan, que más tarde se transformaría en el Zen japonés, es una de las ramas más conocidas del Mahayana y enfatiza la práctica de la meditación y la experiencia directa de la iluminación. El budismo Vajrayana, una tradición esotérica. Una tercera corriente importante en el budismo es el Vajrayana o el vehículo del rayo. Este tipo de budismo se desarrolló en el Tíbet alrededor del siglo VIII después de Cristo y se basa en las enseñanzas Mahayana, pero incorpora elementos tántricos, rituales complejos y prácticas esotéricas. A diferencia del Theravada y Mahayana, que enfatizan el camino gradual hacia la iluminación, el Vajrayana cree que la iluminación puede alcanzarse en una sola vida mediante la práctica intensiva de meditación, mantras, visualización de deidades y rituales esotéricos. El Vajrayana se caracteriza por la figura del lama, un maestro espiritual que guía a los discípulos en prácticas avanzadas. El Dalai Lama es quizás el lama más famoso del mundo y es el líder espiritual del budismo tibetano. La relación entre el lama y el discípulo es fundamental en el Vajrayana, ya que se cree que solo un lama con una gran sabiduría puede guiar al estudiante a través de los complejos rituales y enseñanzas necesarias para alcanzar la iluminación. El tantrismo es una de las características más distintivas del Vajrayana. En lugar de ver las emociones y los deseos como obstáculos para la iluminación, el Vajrayana los transforma en herramientas para alcanzar el nirvana. Esta tradición utiliza mantras, palabras o frases sagradas, mandalas, diagramas simbólicos y rituales para ayudar al practicante a purificar su mente y alcanzar un estado de conciencia elevada. La expansión y diversificación del budismo. A medida que el budismo se expandió, las diferentes ramas se adaptaron a las culturas locales. En China, por ejemplo, el budismo se fusionó con el taoísmo y el confucianismo, creando una forma única de budismo. En Japón, el budismo se insurgió como una forma de meditación profunda que enfatiza la experiencia directa de la iluminación, sin depender de textos o doctrinas. En el Tíbet, el budismo Vajrayana se estableció como la forma predominante, influyendo profundamente en la cultura, el arte y la política tibetana. En el siglo XIX y XX, el budismo comenzó a expandirse a Occidente, primero a través de los inmigrantes asiáticos y más tarde por los esfuerzos de maestros budistas que viajaron a Europa y América. En Occidente, el budismo fue recibido principalmente como una práctica de meditación, pero con el tiempo se ha expandido a una comprensión más profunda de la filosofía budista, sus principios éticos y su influencia en las ciencias modernas, especialmente en el ámbito de la psicología y la neurociencia. En las últimas décadas, el budismo ha visto una reinvención en el mundo moderno, adoptando un enfoque más secular. Muchas personas practican la meditación mindfulness, que se basa en los principios budistas,
como una herramienta para reducir el estrés y mejorar el bienestar. Esto ha llevado a un resurgimiento de la popularidad del budismo en el mundo occidental, aunque de una manera adaptada a las demandas y la mentalidad modernas. Conclusión: la evolución del budismo y su relevancia hoy. La evolución del budismo es un claro ejemplo de cómo una tradición religiosa puede adaptarse a diferentes contextos culturales, históricos y sociales sin perder su núcleo esencial. Desde las enseñanzas de Siddhartha Gautama hasta las diversas ramas y formas de budismo que existen hoy en día, el budismo ha mostrado una capacidad notable para evolucionar y permanecer relevante. Las diferentes ramas del budismo, Theravada, Mahayana y Vajrayana, ofrecen diversas perspectivas sobre la iluminación y el camino hacia la liberación. Sin embargo, todas comparten una visión común sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la posibilidad de superarlo. Esta flexibilidad y diversidad han permitido que el budismo no solo sobreviva, sino que florezca en diferentes partes del mundo y en diversas épocas de la historia. En un mundo moderno, cada vez más globalizado y marcado por el estrés y la ansiedad, las enseñanzas budistas continúan ofreciendo respuestas a cuestiones existenciales, mientras siguen ayudando a millones de personas a encontrar paz y equilibrio en sus vidas. Al final de este recorrido sobre la evolución del budismo, podemos reflexionar sobre varios aspectos fundamentales que nos invitan a profundizar en esta tradición espiritual y a reconsiderar nuestro propio enfoque hacia la vida, el sufrimiento y la paz interior. El budismo, nacido hace más de 2500 años en el subcontinente indio, ha viajado por todo el mundo, transformándose y adaptándose a lo largo de los siglos. Desde sus raíces en la figura de Siddhartha Gautama, el Buda, hasta las diversas ramas y escuelas que han surgido, esta tradición sigue siendo un faro de sabiduría que, lejos de ser estática, continúa evolucionando con los tiempos. Lo que hace al budismo tan relevante en la actualidad es su capacidad para ofrecer respuestas a algunas de las preguntas más universales de la humanidad. ¿Cómo podemos enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo lograr la paz interior? ¿Qué significa vivir una vida plena? Estas interrogantes, planteadas por el Buda hace siglos, siguen resonando profundamente, especialmente en un mundo contemporáneo que se enfrenta a múltiples crisis, tanto a nivel individual como colectivo. El budismo nos ofrece una vía para comprender el sufrimiento no solo como una experiencia individual, sino como una condición compartida de la humanidad. A través de la práctica de la meditación, la atención plena y la compasión, podemos cultivar una conciencia más profunda de nuestro ser y nuestra relación con el mundo que nos rodea. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo es la impermanencia, que nos recuerda que todo en la vida está en constante cambio. Esta perspectiva, aunque puede parecer desalentadora a primera vista, también nos libera de la esclavitud del apego y el miedo al futuro. Nos invita a vivir con una mayor aceptación de la transitoriedad de nuestra existencia, a valorar los momentos presentes y a estar más abiertos a la transformación. A través de este entendimiento, podemos aprender a soltar aquello que nos genera sufrimiento, ya sean objetos, personas o incluso creencias rígidas
que limitan nuestra evolución personal. El concepto de no-yo, anatta, es otro principio fundamental que nos invita a liberarnos del ego, de la idea fija de que somos entidades separadas e inmutables. En lugar de identificar nuestro ser con una identidad fija, el budismo nos anima a vernos como seres interconectados, cuyas vidas están profundamente entrelazadas con las de los demás. Este entendimiento puede cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás y con el entorno. En un mundo globalizado, donde las divisiones entre individuos y naciones son cada vez más evidentes, la comprensión de la interdependencia budista tiene el potencial de fomentar una mayor solidaridad y empatía entre las personas. Es importante también señalar cómo el budismo, al adaptarse a los tiempos modernos, ha logrado mantenerse fiel a su núcleo, pero sin perder su relevancia. Las nuevas interpretaciones del budismo, como el budismo secular y la práctica de mindfulness, han atraído a un público amplio que busca herramientas para lidiar con el estrés, la ansiedad y los desafíos emocionales propios de la vida moderna. En este contexto, el budismo se ha convertido en una fuente no solo de transformación espiritual, sino también de bienestar emocional y mental. Al mismo tiempo, el budismo sigue siendo un camino hacia la iluminación, un viaje interior que trasciende las preocupaciones inmediatas del día a día y nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la existencia. A lo largo de este video, hemos explorado las distintas ramas del budismo, desde el Theravada en el sudeste asiático hasta el Zen japonés y el budismo tibetano, todas ellas ofreciendo enfoques diversos pero complementarios hacia la comprensión del sufrimiento humano y su liberación. A pesar de las diferencias en sus prácticas y enseñanzas, todas comparten la misma raíz: la idea de que el sufrimiento es parte inherente de la existencia, pero que a través de la comprensión profunda de nuestra mente y nuestras acciones podemos superar ese sufrimiento. A medida que el budismo continúa extendiéndose por todo el mundo, cada vez más personas están descubriendo sus enseñanzas y adoptando prácticas que fomentan la paz, la compasión y la claridad mental. El diálogo interreligioso también juega un papel crucial en este proceso, ya que las interacciones entre el budismo y otras tradiciones religiosas enriquecen tanto el entendimiento mutuo como la forma en que las enseñanzas budistas se aplican en diversos contextos culturales. Esto no solo fomenta la tolerancia religiosa, sino también una comprensión más profunda de los valores universales de la humanidad. El futuro del budismo, al igual que su pasado, parece estar marcado por una continua transformación. En un mundo cada vez más interconectado y enfrentado a desafíos globales, el budismo sigue ofreciendo respuestas a las cuestiones más esenciales de la vida, ya sea a través de la meditación, la ética de la compasión o el enfoque de la mente sobre la liberación del sufrimiento. El budismo ofrece una vía hacia la paz y el entendimiento. Este es un buen momento para preguntarnos: ¿qué podemos aprender del budismo para aplicar en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos utilizar sus principios para mejorar nuestras relaciones, para encontrar paz en medio del caos y para contribuir a un mundo más compasivo y justo? El budismo no es solo una filosofía lejana o una religión antigua.
sino una práctica viva que nos invita a trabajar con nuestra mente y nuestro corazón para transformar nuestra experiencia cotidiana. Finalmente, quiero invitarte a profundizar más en este fascinante tema y seguir explorando el mundo del budismo. Si este video te ha sido útil, te animo a suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre las grandes tradiciones religiosas del mundo. Comparte este video con otros que puedan estar interesados en el budismo, sus enseñanzas y su impacto en el mundo moderno. Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en dejar tu opinión abajo. Nos encantaría saber cómo el budismo ha influido en tu vida y qué otras tradiciones religiosas te gustaría que exploráramos en este canal. Juntos, podemos continuar aprendiendo y compartiendo conocimientos sobre las religiones del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del budismo y espero verte en el próximo video de Religiones Explicadas.